Doctor Edgardo Saúl. ¿Cómo le va? Felo, ¿cómo te va? Buen día. Lo extrañé el viernes pasado. Sí, bueno. Se lo extraña cuando no viene. Y cuando viene lo quiero echar rápido. Así es, sí. Me encanta qué semanita que tuvimos. Qué semana, naturalmente que se pueden hacer muchas lecturas y es una semana, esta definición ha sido muy importante, no solamente porque... Estamos hablando, ¿no?, de Cristina, claro, obviamente. Del fallo de la Corte Suprema. Sí. Hay que decir en primer lugar que por más que sea una líder que represente o tenga representatividad o represente a un sector de la sociedad de un país, la justicia está por sobre lo que significa esa representación, pero siempre y cuando hay pruebas, ¿no? Perdón, doctor, pero ¿por qué tiene acompañamiento? Se lo preguntaba el otro día Eduardo también aquí. ¿Por qué tanta gente todavía la sigue? A ver, ¿qué es esa necesidad? Te dicen, esta persona roba, esta persona robó, esta persona te metió la mano en el bolsillo y uno la sigue acompañando. Claro, esta situación se viene discutiendo desde hace tiempo. ¿Sí? Recordemos que esta investigación se inicia en 2008. Sí, viene de larga data. Y claro, cuando la investigación avanza se larga el tema del lawfare y desde el cristianismo se intenta de algún modo cuestionar a la justicia. Sí. Miente que algo quedará. O sea, tal cual. Entonces, hoy por hoy, ese núcleo duro de Cristina es fortalecido, digamos, porque ese voto la acompaña, sea inocente o sea culpable. Y acá en Argentina, de acuerdo al sistema institucional, ha quedado como culpable, digamos. Ha ido, la última instancia de la justicia es la Corte Suprema. Es irreversible este fallo, por lo tanto queda fuera del esquema político. Yo lo escuché en estos días al analista Raúl Timerman. Yo creo que en parte tienen razón y en parte no, porque creo que en estos días va a captar la conversación pública. Que el miércoles debe presentarse a Comodoro Pi y ahí se va a decidir dónde va a cumplir. Ahora se está hablando más de otro detalle, porque va a tener privilegio de que pueda tener teléfono, redes sociales, hacer transmisión, hacer cosas políticas también. Esa es una cuestión, digamos, que se va a ver. Lo importante es qué va a pasar de aquí en adelante, ¿no? O sea, es una causa, recordemos, tiene muchas esta mujer. Pero estamos ante una causa, ante una condena, una sentencia del máximo tribunal del país que dice que no puede ser, entre otras cosas, candidata. O sea, electoralmente no puede salir a fortalecer, a unir, digamos, a competir electoralmente. A ver, ¿y esto qué significa? Yo vengo analizando que desde el 2001, desde las elecciones intermedias del 2001, cuando Alberto Fernández era presidente, nosotros notamos un fenómeno que fue el ausentismo. Incluso hasta ahora ese fenómeno está presente. Y pues, casualmente es después de la pandemia. O sea, evidentemente hay un patrón, por así decirlo, ciclos, ¿no? Que ciclos políticos que se van cumpliendo en Argentina, como también los ciclos económicos. Los ciclos políticos en Argentina hemos visto el fin de la dictadura, por ejemplo, con el advenimiento, la transición y fortalecimiento de la democracia con Raúl Alfonsín. ¿Sí? Luego, Raúl Alfonsín tiene un gran problema económico que produce esa ruptura, si se quiere, con el compromiso del Pacto Democrático, digamos, de lo que fue el alfonsinismo. Viene un menemismo, que dura hasta el 2001, o sea, ese esquema dura, y en el 2001 comienza una crisis. También termina la justicia. Claro, una crisis que digamos, la voz del pueblo, la voz de los representados fue del que se vayan todos. Claro. ¿Sí? Y ahí se ha iniciado un proceso de descomposición de hasta ese momento conocido esquema político y se ha armado otro. El peronismo se transformó en kirchnerismo y los no peronistas se transformaron en el PRO, Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Este presidente Javier Milei logra, digamos, o por lo menos en su presencia se producen dos cosas
a resaltar, digamos. La jubilación de Mauricio Macri, que yo creo que si no, en el transcurso de los próximos meses, Mauricio Macri no insinúa que va a ser candidato a presidente en el 2027, vamos a estar asistiendo a su total desaparición de la escena política. Ajá. Como un posible líder popular, digamos, que la Pero esta decisión ahora, ¿cómo lo posiciona Milei? Porque es un poder independiente el judicial. Y por otra parte, para redondear la idea, también en este año tenemos el fallo de la Corte Suprema que la deja fuera de escena, le quita toda chance electoral a Cristina Fernández. Que podría, yo creo que Cristina Fernández es un animal político en el sentido que va a seguir... va a seguir trabajando, va a posicionar a otro candidato. Ojo, yo creo que esto... Timerman decía el otro día en una entrevista radial a un medio correntino que la va a catapultar como, digamos, la va a fortalecer como una representante popular. Yo creo que en cierta medida y en cierto tiempo, ¿no? Porque esto después la gente va a dejar de hablar, van a venir otros problemas, aparte la cuestión de edad. O sea, lo único que podría y es discutible es un posible indulto. No hay... claro. Es una persona mayor, más de 70 años, si computamos la edad y un posible advenimiento de un presidente peronista que la pueda indultar o intentar hacerlo, digamos, no hay chance. Hay tantas cosas por hablar. Digo, ¿no es posible que ella posicione también un candidato? Nos metió un presidente. No nos olvidemos que Alberto fue una decisión de Cristina. Alberto Fernández fue una decisión de Cristina. Esta condena recae en medio de una disputa. Ella va a disputarle a Axel Kicillof en la tercera sección electoral, porque ella pretende lo que pretendía competir con las elecciones unificadas, o sea que Provincia de Buenos Aires se adhiera a las elecciones de octubre. Claro. Kicillof desdobla, adelanta a septiembre, y bueno, voy a competirte. O sea, y fíjate que ayer se reunieron todos los líderes exponentes del peronismo, pero no estuvo el presidente, el gobernador de Buenos Aires. Sí, ¿no? pero... es muy difícil que, yo creo que esto significa la implosión de todo lo que venimos conociendo desde el 2001 a la fecha. Implosionó todo. Naturalmente que esto juega a favor de un oficialismo que ayer también dio un número del INDEC de la inflación de mayo. Exacto. De 1,5, está consolidándose, según los números de INDEC, la estabilización de la caída de la inflación. Hoy, déjame decirte dos números. La gente hoy, la preocupación de la gente es muy menor respecto a la cuestión inflacionaria. Hay otras preocupaciones, por ejemplo el desempleo, que sí creció, eso vamos a hablar en otro bloque, de los ciclos económicos y del plan económico de Milei. Pero déjame decirte algo con respecto a la condena de Cristina Fernández. El 55% de los consultados de los argentinos, de acuerdo a la encuesta de la consultora Bernstein, considera que fue correcta. El 43-44% considera que es incorrecta. O sea, estamos hablando de los mismos números que de la segunda vuelta del 2023. O sea, el kirchnerismo mantiene. A ver, Lula, el caso Lula, que estuvo preso por corrupción, logra que el máximo tribunal de Brasil lo exima de ese delito y lo habilite para ser candidato, y de hecho fue presidente. Cristina no tiene esa chance. Cristina está en la misma situación que Evo Morales, la misma situación que Rafael Correa, que está en Bélgica. Sí. Pero Rafael Correa sigue con sus alfiles políticos. De hecho, la candidata hace un par de meses atrás, que compitió con Noboa, que finalmente ganó Noboa, fue González. Fue de algún modo, desde el exilio, Correa apoyó y sacó un caudal electoral importante. En ese sentido hay que ver porque también hay creo yo, una mutación, no solamente de los representantes de
esquema tradicional de la política que venimos conociendo. También hay una cuestión que hay que analizar, que son los representados. ¿Qué pasa con los electores nuevos, la generación Z, sí, hay una digamos, las redes sociales? ¿Qué provoca las redes sociales en el individuo? El aislamiento, la conexión anónima y el aislamiento. Yo escribo desde el anonimato. Ahora, se han roto patrones que vinimos conociendo, sobre todo nosotros que somos del siglo XX. Esos patrones políticos se han roto. Y vamos hacia una dirección casi desconocida, que hoy por hoy muchos teóricos, sociólogos, es más, conceptos desde la sociología se están cuestionando para tratar de entender qué es lo que está pasando con la gente en el mundo, con los nuevos votantes. Ahora, ¿qué nos está pasando a los votantes, doctor? Porque, ¿cómo nos ven desde afuera, no? Una dos veces presidenta de la Nación, procesada, detenida, un ex presidente preso, otro con denuncias de violencia, también un presidente ahí acusado de violencia de género. Digo, entre otras cosas. ¿Qué estamos eligiendo? Bueno, a ver, yo creo que eso es lo que hay que estudiar, ¿no? Y eso merece también una larga charla. Si el voto es racional o el voto es emocional, digamos. O sea, si es racional, naturalmente que la gente evalúa desde otro ángulo. Si es emocional, evalúa por qué los gritos de Milei, qué significa el enojo. Antes se votaba a alguien para solucionar el enojo del elector. Sí. Ahora se vota a un enojado, para que ese enojado presidente solucione el enojo del elector. Digamos. Sí, no nos olvidemos que cuando ganó Milei era un voto castigo al kirchnerismo también. Aparte del voto castigo, era un voto de gente con bronca, digamos, no con bronca, sino con enojo, y que se sintió identificado con ese outsider nuevo, que no tenía partido político, que no tenía anclaje sindical, que no tenía... era solo él y 3 o 4 personas que sostenían la dolarización en su momento. Claro, pero no había otro. Que iban a destruir el Banco Central, que iba a hacer desaparecer el Estado, etcétera, etcétera. La gente quería, lo veía al Estado y a esa dirigencia que emergió en el 2001, a la fecha, que era Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, que acaparaban el 90% de los votos hasta ese momento como los responsables de sus males actuales, y delegaron en Javier Milei un mandato que fue, entre otras cosas, que le solucione el tema inflacionario y el tema económico. Ahora, doctor, ¿Cristina no esperaba un movimiento popular al estilo Perón? A ver, yo creo que ella intenta, desde su departamento, pero de todos modos no es popular. Porque el discurso era muy... Sí, no es novedoso. Yo creo que en poco tiempo esto va a dejar de ser noticia. También, digamos, están los medios de comunicación y las réplicas a través de las redes sociales. ¿Cómo va a actuar el sindicalismo que tanto respondieron al kirchnerismo, no? Digo, ¿no se vendrán en el futuro paros generales de algunos sindicatos importantes? ¿No se vendrá seguidamente algún conflicto también en el Congreso de la Nación? ¿Habrá repercusiones de esto? Hay que entender también que en los últimos tiempos el peronismo, que últimamente se ha convertido en una congregación de gobernadores peronistas, no estaban conformes con Cristina Fernández. Y Cristina Fernández, como Mauricio Macri, se han encargado de bloquear en parte nueva dirigencia, digamos que es la depuración de la dirigencia, que se presenten nuevos actores políticos a la opinión pública. Entonces, en ese sentido, yo creo que van a hacer algún tipo de manifestación en un corto plazo, sí. Pero en adelante esto va a pasar, digamos. Yo creo que va a quedar un poco en el archivo. ¿Por qué? Porque Cristina tuvo mucho conflicto con los sindicatos. Sí. Aparte, los sindicatos tienen una dura batalla con el actual gobierno, están en permanentes conversaciones. Ya no tienen el poder que tenían tampoco. No, exactamente. También es otra cuestión, un tema aparte para hablar. De un análisis exactamente, también. Largo y tendido. Pero, volviendo, ¿cómo nos ven
en la política internacional con todo esto que... Yo creo que es una buena señal que la justicia se expida de manera rápida. No es el único país que ha condenado al presidente. Claro, porque esta corte ha tenido casos importantes como, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad de la ley de lo que es la composición del Consejo de Magistratura, demoró 16 años en resolver. Sí, cierto. Yo creo que, digamos, como también abogado del derecho, creo en la justicia, pero cuando es rápida. Sí. No sirve, la justicia deja de ser justicia cuando es lenta, Es llega cierto. tarde. Esto evitó que, si bien yo creo que Cristina lo que hizo fue largar su rápida candidatura para decir, me proscribe la Corte Suprema. Esto evitó que se haga la misma jugada tramposa de Carlos Menem, que ha sido condenado, pero que usando los fueros del senador nacional, Exacto. ha fallecido sin rendir cuenta a la justicia. Y esperemos que la causa, yo creo en la justicia y creo que esta condena sin pruebas nunca hubiese sido condenada, y sería interesante que se devuelva lo que se han llevado. ¿Y qué es lo que todos queremos? Es mucho dinero, Sí. para Garrahan, para las personas vulnerables en el país, y después ir saliendo un poco también de esta precariedad, porque más allá, tengo personas en redes sociales que cuestionan el índice de ayer del 1,5, porque dicen, sí, está bien el número, pero yo me voy al supermercado y no me da la plata. No me da la plata. No alcanza. No me alcanza solo para pagar todas las cuentas. Esto es un problema de Milei. Sí. Milei en corto plazo tendrá que resolverlo, porque también va a caer en el mismo descrédito en la opinión pública. Sí, y más en un año electoral. Doctor, para consultas de tipo profesional, ¿dónde te encontramos? Bueno, pueden hacerlo en el 3794 35 45 56. Vamos a tener mucho para hablar, es un año electoral, y eso que no hablamos de Cristina Corrientes, que hubo declaraciones fuertes ahí también. Yo creo que fue negativo para el candidato. O sea, desde el punto de vista de un consejero político, le hubiese dicho no. Hoy la gente no Sí, me parece que hay que medir los discursos, ¿no? Y hay que respetar la investidura de un presidente de la nación, guste o no nos guste. Otro tema que ahora también está para análisis o está de moda, son las malas palabras que utilizan los candidatos, ¿no? Los candidatos. Ese candidato al que hacemos referencia usó una mala palabra en contra del presidente, que también el presidente usa malas palabras en contra, no solamente de otros dirigentes, bueno, sino pero en alguien contra tiene que de parar los esto. A la gente no le gusta esto, me parece. No, sí. Que tenga un feliz Día del Padre. Bueno, muchas gracias. Que pase con mucho amor ese día. Gracias. Gracias, doctor. Qué lindo tenerte acá. Se me emociona, él es un papacho. Él siempre habla maravillas del hijo.